Buenas tardes para todos. Yo quiero decirles que nosotros le servimos a un Dios vivo. Y Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y Él está vivo, porque es un hecho, su tumba está vacía. Otros dioses supuestamente que le sirven en religiones en el mundo tienen dioses muertos, pero nosotros tenemos un Dios vivo. Un Dios que nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y Él es el camino porque cuando caminas en Él no te vas a perder. Y cuando es la verdad, el diablo no te puede engañar. Y cuando Él es tu vida, no hay oscuridad ni tinieblas que te puedan matar ni herir a ti. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles una palabra que ha movido mi corazón y que espero también bendiga la vida de ustedes como ha bendecido la mía. Y que va incluso también un poco relativo a esto que estamos viviendo, a esto que les enseñamos de cielo, de fuego del cielo, porque si vamos a analizar empezando este año, nosotros ni nos imaginábamos que íbamos a ser parte de un evento tan importante a nivel nacional e internacional, porque somos pequeñitos. Estas personas que van a estar con nosotros compartiendo del país, el viernes para los pastores de Baja California Sur, pastores y líderes. Sin embargo, cualquiera se puede conectar y son mensajes muy poderosos. Y nos invitaron a nosotros a participar con personas que han hecho grandes cosas para el evangelio en este país. Un apóstol, Carlos Gordillo, fue el que el Señor le dio la palabra de que en México iba a salir la tercera reforma de la iglesia para el mundo. Y él es uno de los conferencistas del viernes. Está también el pastor Aaron Kolb, lo conocemos hace muchos años, conocemos sus enseñanzas, son preciosas. Él es norteamericano, pero vive en Guadalajara, tiene su iglesia, un gran hombre de Dios también. Está el apóstol José Luis López, tiene una gran cantidad de iglesias en este país y fuera del país. O sea, son personas que realmente, si uno se pone a pensar, dice uno, Dios, tú tienes que hacer algo grande con nosotros porque si no, no sabemos cómo vamos a manejar esto. Pero también sabemos que si Dios lo quiso y lo puso, nosotros no lo pedimos. Él lo puso, nos dijeron que íbamos a estar ahí, pues nosotros vamos de la mano de Él. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy, que para Él no hay limitaciones. Que si tú caminas con Él, tu vida se vuelve una vida sin limitaciones. Eso no quiere decir que no te dé ciertos temores, ciertas cosas, pero tú avanzas porque vas dejando atrás todas esas cosas que han limitado tu vida, que han sido establecidas en tu mente por muchas circunstancias. Y quiero iniciar leyendo una palabra que está en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. ¿Me acompañan, por favor? A Primera de Crónicas 4, 9, 10. Y dice, y Jabes fue más importante que sus hermanos. Voy a leerlo en esta traducción que es la Reina Valera. Dice, más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Muchos conocemos esta oración, la conocemos como la oración de Jabes. Es más, hemos hecho enseñanzas sobre esta oración. Hace algunos años hicimos una enseñanza de todo el significado de esta oración de Jabes. No es el tema central, pero sí es muy importante para lo que les quiero decir. Y cuando nosotros hacemos esta oración con fervor, creyendo lo que esta oración dice, entonces vamos a romper muchas cosas en nuestra vida. Vamos a entender que tenemos un Dios ilimitado, un Dios que nos puede llevar más allá de lo que cree nuestra mente o lo que ha creído por siempre nuestros pensamientos. Un Dios poderoso, ¿no? Y entonces hay que entender también algo. Y es que Dios no te creó a ti si tú recibiste de corazón a Cristo. No te creó como una persona normal o mediocre. Jesús dijo algo, dijo que incluso nosotros, los que íbamos a seguirlo a Él, haríamos
cosas mayores a las que Él hizo, siendo quien es, ¿no? Jesús. Pero ¿por qué dijo? Cosas mayores harán ustedes. ¿Tú le crees, iglesia? Muy bien. Tenemos un Dios ilimitado, pero depende también muchas veces de nosotros, que somos de mente limitada. Ese es el problema que tenemos, porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo y Él quiere, está deseoso de actuar en ti, pero no se van a manifestar esas cosas hasta que no ocurra algo dentro de ti. Y no se trata de que si Dios quiere o puede, porque Dios quiere y puede. Dios es ilimitado, acabo de decirlo. Pero la pregunta es si tú puedes creerlo. Muy poquitos lo creen. ¿Tú lo puedes creer allá en tus casas? Diga amén allá donde están en sus casas. Amén. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Declara conmigo, y tú también allá en tu casa, declara conmigo. Hoy se acaban las limitaciones en mi mente. Limitaciones familiares. Limitaciones emocionales. Financieras. Ministeriales. Se rompe toda limitación que no me deja avanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte, que Él se lo merece. Debemos agradecer a Dios por lo que nos ha dado, ¿verdad? Hay que agradecerle. Pero sabemos que hay mucho más para nosotros. Tu vida, yo creo que todos aquí tenemos que agradecerle a Dios en sus casas. Hay cosas que uno dice, claro, yo le agradezco a Dios por esto, por lo otro, tantas cosas que ha hecho en mí. Pero Dios tiene más, tiene mucho más para ti y tú tienes que entender que es así. Pero si tú te limitas, no lo vas a recibir. Te quedas ahí, plasmado, de pronto esperando que llegue porque sí, y no es así. Dios es bueno y es fiel. Desde el momento que nacimos, venimos todos con ciertas cosas que nos impusieron. Y las familias también tienen limitaciones y pusieron limitaciones en nosotros. E incluso maldiciones, porque también vienen maldiciones por generaciones a nosotros. Vienen también a nuestros hijos, vienen a nuestros nietos. La cultura donde hemos nacido, donde hemos crecido, también nos pone limitaciones. En medio donde ustedes nacieron aquí en México, puede haberles puesto muchas limitaciones que no tienen de pronto personas que nacieron en Alemania. Nosotros en Colombia nacimos también con muchas limitaciones como cultura de nuestro país. Incluso los amigos con los que tú te has asociado también te han puesto limitaciones. Y de pronto te das cuenta que tienes una vida opuesta a lo que Dios te dice. Dios te dice una cosa y cuando tú te enteras de eso, ve, pero Dios está diciendo aquí en su palabra esto, y mi vida ¿cómo va? Va opuesta a lo que Dios dice. No va caminando conforme a esto que me está diciendo su palabra. Incluso hay limitaciones que tú mismo te has impuesto, que tú mismo has llevado a través de tu vida y dicho, yo no soy capaz, yo no puedo. Y así muchas van llegando a cerrarte la mente y a limitarte la mente. También palabras de maldición que han hecho sobre ti personas a través de los años y que han gobernado nuestras vidas. Y es impresionante cómo las palabras pues influyen en cada uno de nosotros, en todas las personas. Jacob tuvo un hijo que fue el 11º hijo. ¿Saben cuál fue? El 11º. José. Y el nombre José significa Dios añade bendición. Y es un nombre de gran significado. Pero luego viene el hijo número 12, que causa muchos problemas y mucho dolor a su madre, a Raquel. Y cuando nace este hijo 12, Raquel, por ese dolor que había vivido, le pone un nombre y lo llama Benoni, que significa hijo del dolor. Y en su primera hora de vida, este niño, pues ya la mamá lo había sellado con una palabra de maldición y de dolor. Terrible, ¿cierto? Cuando Raquel muere y Jacob se da cuenta del nombre que le puso a su hijo, dijo, no, yo no voy a dejar que él se quede con ese nombrecito. Para mí eso no va.
Él tenía la revelación. Jacob tenía la revelación de lo que significaba un nombre. Y lo que hizo fue cambiarle el nombre. Y dijo, ya no se va a llamar más Benoni. Ahora se va a llamar Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y bíblicamente significa el hijo de la bendición, el hijo del favor, el hijo que yo respaldo. Y Jacob entendió que él no podía sellar a un hijo suyo con un nombre de dolor, sino empezó a profetizarle cosas totalmente contrarias. Tú tienes que entender eso, porque a tus hijos, a tus nietos, tú tienes que profetizarle cosas que sean buenas para él, que abran camino y espacios en su vida, y no cosas que traigan frustración y dolor. Por eso hoy cancelamos toda palabra de maldición, de dolor, de pobreza, de amargura que sus padres, profesores o familiares y amigos hayan declarado sobre sus vidas. Hoy las cancelamos, esas palabras. Dios no te salvó para la enfermedad, ¿no? Dijo, no, vamos a que el que reciba a Cristo, entonces que se enferme. No, no fue para eso. O para el dolor. Dios te salvó para sanidad. Tampoco te salvó para la pobreza, para que tú vivieras en miseria, sino para que tuvieras abundancia. Dice la palabra que para darte vida y vida en abundancia. Y si tú lo puedes creer, y si tú lo puedes creer allá donde estás, recíbelo hoy. Porque la Biblia nos llama a nosotros hijos de Dios y más que vencedores por medio de Jesucristo. Así nos llama, así nos dice. ¿Están animados? Muy bien, pues es bueno que estén animados para lo que viene. Leímos un pasaje muy interesante en Primera de Crónicas, en capítulo 4, verso 9. De por sí, Primera de Crónicas no es un libro muy entretenido de leer, porque tiene una cantidad de nombres y nombres bien enredados, bien difíciles. Pero, más que todo en los primeros 7 capítulos. Pero en el cuarto, en este que estamos, aparecen 2 versos, que son el 9 y el 10, que explican toda una vida. ¿Pueden creer? 2 versos están explicando una vida. Solo 2 versos hay en este capítulo, que es la vida de Jabes. Y en medio de todos esos nombres aparece ese verso 9 diciendo que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y su madre lo trajo a este mundo con dolor. Y aquí comienza como explicando el final de su vida, al decir más ilustre que sus hermanos, es decir, ya pasó el tiempo, ¿no? Y hizo todo eso y fue más ilustre que sus hermanos. Y empieza el versículo explicando el final. Y en el principio del verso 9, y en ese proceso, al final, en el verso 10, ya habla de todo lo que realmente es él, ¿no? Y él comienza diciendo que este tal Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y luego explica por qué se le llamó Jabes. Jabes significa dolor. Imagínense como en el caso de Benoni, ¿no? Un muchacho, un niño que le ponen dolor, que significa tristeza, que significa limitación. Y dice que aunque la mamá lo llamó Jabes y lo selló con ese nombrecito para su futuro, también se dice que fue más ilustre. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Porque estaba condenado a que le fuera pésimo, ¿no? Y fue el mejor de todos, ahí el más ilustre. Algunos podrán pensar, como dije la semana anterior que hablamos del amor de Dios, que será que Dios tiene de pronto preferencias por alguien, o que Dios ama más a unos que a otros, que lo bendice por su amor y lo saca adelante. Pero realmente no es eso. Porque si uno ve la Biblia está llena de ejemplos de gente que le tocó iniciar su vida desde una desventaja familiar, desde abajo, con dificultades. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y a pesar de la desventaja, de esa limitación familiar, incluso pues tuviendo que enfrentar seguramente maldiciones generacionales, ellos no usaron eso como una excusa para no salir adelante.
Ah, no, es que como a mí me tocó estar así, como mi situación fue tan terrible, tan tremenda, pues ni modo, yo tengo que ser así, yo tengo que ser un fracasado. Qué pobre de mí, pero eso fue lo que me tocó. ¿Quién podrá cambiar eso? Nadie, ¿no? Y la gente piensa así. No, pero esta gente que, varias personas que les digo, menciona la Biblia, lucharon contra la corriente, no fueron conformes a lo que les estaba tocando en su mundo y se determinaron con Dios a romper con sus limitaciones, a ser diferentes. Y yo sé que le estoy hablando a muchos Javes que van a romper sus limitaciones, a marcar una diferencia, no solamente en sus familias, sino en este país. La palabra dice que fue más ilustre. La palabra ilustre significa insigne, que tiene una señal que lo hace diferente al resto, que tiene reconocimiento y fama por el carácter que posee la persona. También ilustre significa que adquirió renombre o porque hace las cosas con excelencia, y también que sobresale del resto porque se atrevió a romper con una limitación personal. Eso es lo que te hace ilustre. Cuando tú sabes que tienes limitaciones, pero dices, yo no quiero esto, esto no es para mí, esto no es para mi vida, yo voy a romper con esto, me pego con Dios y voy para arriba, voy para adelante. Y no te hace ilustre. Y yo declaro, hoy estoy lleno de declaraciones, pero esto está bueno para declarar. Yo declaro que sobre ti hoy, sobre todos ustedes que me están viendo, que no van a terminar en dolor, sino en victoria los últimos días de sus vidas, que vivirán en bendición, en riquezas del cielo, y no en frustración y desánimo, en victoria y en gloria, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y viendo uno pues todo esto, entonces, ¿quién que nace con todas estas limitaciones y complicaciones puede romper esto? Esa sería la pregunta. Pero ¿cómo se rompe? Si es que esto no está fácil. Me tocó esto y ¿qué hago? ¿No? Pero miren nomás el caso de Jesús. Jesús, el día que nace, sus padres no encuentran ni siquiera un mesón donde alojarse para poder tener al niño, para que María pudiera tener al bebé. Entonces le tocó un momento muy difícil y tiene que nacer en un pesebre, perseguido incluso por el gobierno de esa época, porque Herodes sabía que tenía el conocimiento que le habían dicho que iba a nacer un rey, y dijo, a mí nadie me va a quitar mi lugar, y empezó a perseguir a los niños, a que mataran a los recién nacidos. Entonces les tocó huir a Egipto y luego regresar otra vez a Nazaret. Y en Nazaret, imagínense, un lugar que estaba en el olvido, incluso nada valorado, porque la misma palabra dice que se decía, ¿qué podrá haber bueno en Nazaret? ¿Habrá algo bueno en Nazaret? ¿Algo bueno que pueda venir de allá? Entonces era de lo peor. Y los mismos hermanos de carne de Jesús no creían en él. Imagínense que no crean en uno ni la familia. Si normalmente a veces lo que a uno lo impulsa, porque es que a veces son los padres o personas de la familia que dicen, es que tú sí eres capaz, tú puedes, pero a Jesús no. Los hermanos de carne no creyeron en él. Veamos Juan 7:3-5, ¿qué dice? Juan 7:3-5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstale al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice la misma palabra. ¿Ustedes se imaginan eso? Que los hermanos estén diciendo, a ver, si es tan duro, si es tan bueno, si tiene tanta revelación, o no sé si Jesús les diría ya a ellos que yo soy el Hijo de Dios. De pronto no, porque sabía lo que iban a pensar. Pero me imagino a ellos todos como burlándose de él. A ver, sal, ve al mundo, manifiéstate, dile lo que eres. Si eres tan duro como dices ser. Y es que el Señor vivió en un tiempo donde habían muchas limitaciones.
Por eso tampoco podían creer en él, porque él tenía una mente que iba mucho más allá. ¿Mm? Pero fíjese que no se trata de las limitaciones, sino del Dios que te salvó. El Dios que te llamó y que está contigo para respaldarte en lo que hagas. Quiero que entiendas eso. No se trata de esas limitaciones en el entorno donde tú te mueves, sino cuál es el Dios que está contigo. Cuál Dios está llevando tu vida, a qué Dios te la estás entregando esa vida. Jabes tuvo que haber dicho algún día, yo estoy cansado con esto. Y sin embargo, como dijimos, dice la palabra que fue más ilustre que sus hermanos. Y si dice que fue más ilustre, es que era una familia como bien, ¿no? Porque quiere decir que los hermanos también fueron ilustres, pero él fue más ilustre que sus hermanos. Y si uno, depende de la familia también que uno crezca para las condiciones de vida. Si uno crece en una familia desordenada, ¿qué vas a hacer tú? Un desordenado. ¿Mm? Y el desorden se va a volver algo normal para ti. Si tú naces o creces en una familia sin recursos financieros, pues la pobreza y la escasez va a ser algo parte de tu vida propio, que dices, no, pues que es normal, esto es normal, que yo sea pobre porque mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, pues yo también tengo que ser pobre. ¿Mm? Y así depende de las condiciones donde hayamos nacido. Incluso hay personas que nacen en familias de delincuentes. Los que nacen, por ejemplo, en familias de narcotraficantes. Y los hijos crecen pensando que eso está bien. Saben que son delincuentes. Eso lo saben porque están en contra de la ley. Pero saben que es lo correcto. Piensan que es lo correcto que tienen que hacer. Porque ellos tienen que ser ricos, millonarios. Y que es la forma de lograrlo. Y caminan a buscar eso. Porque están completamente sus valores desviados. Y nosotros, incluso cuando nos casamos, tendemos a repetir lo que aprendimos y lo que vivimos. Pero necesitamos esos Jabes que dicen, ¿sabe qué? Yo no me conformo con esto. Tiene que haber algo más. Esto no puede ser la constante en mi vida. Y él se dio cuenta que si miraba a sus hermanos y repetía ese molde que tenían ellos, pues iba a quedar en el mismo lugar, no iba a avanzar. Lo mismo que Jesús. ¿Qué tal que Jesús le hubiera hecho caso a sus hermanos? Claro, no lo iba a hacer. Él tenía muy claro su propósito. Pero escuchando todo lo que le decían, ¿qué tal él siguiendo a sus hermanos? Pues no hubiera hecho lo que hizo. Y así encontramos muchos casos en la vida de la gente. Hubo un matemático, fíjese lo que es a veces tener limitaciones en nuestra mente. Un matemático norteamericano que se llamó George Dantzig. George Dantzig incluso fue conocido como el padre de la programación lineal. Creo que ese término lo hemos escuchado mucho, programación lineal. Y Dantzig un día llegó tarde a la clase que tenía de estadística. Ya se había acabado la clase y ya no había nadie en el salón, pero vio en el tablero, en el pizarrón, que había un planteamiento de un problema matemático, de un teorema ahí sin resolver, y dijo, pues esa es la tarea, esta es la tarea, y llegó y la copió y se la llevó y la resolvió. Y lo que había puesto el profesor ahí era un problema que decía que no tenía resolución, que no se podía resolver, un planteamiento matemático. Y como no tenía esa limitación de que le habían dicho que no se podía resolver, él dijo, pues yo lo resuelvo, que es la tarea. Y fue y lo resolvió. Y fue inclusive la base de sus teorías matemáticas hacia adelante. ¿Se da cuenta de lo que es tener limitaciones? Miren, yo personalmente viví esto. Yo tenía limitaciones con las matemáticas y soy ingeniero. Pero yo, hasta que estaba en ese entonces, te van a decir, pero ¿cuánto hace? Pero en ese entonces que había en Colombia, pues la primaria, la secundaria, bueno, y en cuarto, se llamaba cuarto bachillerato, secundaria, siempre normalmente luchaba con las matemáticas y perdí ese año matemáticas y perdí otra materia y eso me hizo que tuviera que repetir el año. Para mí fue súper frustrante. Yo hasta ahí decía,
yo jamás voy a estudiar una carrera con matemáticas. Yo pronto voy a ser abogado, aunque no me gustaba mucho, porque mi papá era abogado, pero yo decía, pero voy a ser abogado, porque mi papá es abogado, pues voy a ser abogado. No me gustaba, pero ahora sí, desde que te conocí me gustó el derecho. Ahora camino derecho. Pero decía, ¿qué carrera no tiene matemáticas para estudiar? Hasta pensaba para ir a una sociología, algo así, que no es porque me gustara, pero que no fuera con números. Me toca repetir el año y empiezo a entender las matemáticas, el álgebra, como que es algo que se me despejó, porque yo dije, pues tengo que buscar la manera de entender. Yo creo que yo puedo entender esto. Y empecé a entender y entender muy bien. Y pasé al otro año y yo dije, eso fue porque estaba repitiendo. Fíjese, sigo limitado. Estaba repitiendo y por eso me fue bien. Pero algo dentro de mí empezó a gustarle eso. Y empecé a entender mejor, a saber que sí podía con eso. Y empecé a ser el mejor de mi clase en matemáticas. Mis últimos años terminaron siendo yo el mejor de los mejores ahí en la clase, en la parte de matemáticas, y yo dije, lo mío es una ingeniería. Lo que yo nunca dije que iba a estudiar, eso es lo mío. Y estudié ingeniería. Terminé estudiando eso. Pero fíjese cómo las limitaciones nos dejan en una posición que realmente no nos dejan avanzar, pero fíjese que sí podemos romper, que sí podemos. Y con Dios ni se diga, ni se diga. Por todo esto, pues tú tienes que comprender que ese Dios que te salvó, no está conforme con lo que Él te ha dado, sino que Él te ha preparado mucho más para ti. ¿Lo crees, iglesia? Fíjense en algo. En la oración de Jabes podemos ver que lo extraordinario no es lo que los hombres hacen, sino lo que los hombres se atreven a pedirle a Dios. Eso es lo que te hace a ti extraordinario. No lo que tú hagas, sino que estás dispuesto a pedirle a Dios en tu vida. Por eso no podemos dejar de orar. Y es peligroso cuando dejamos de hacerlo o empezamos a orar menos. Tú tienes que tener peticiones grandes para que camines o vayas más allá de donde hoy estás. Que extiendas esa fe, porque lo contrario es que el músculo de la fe empieza a contraerse, no se está ejercitando como debe ser, y al contraerse el músculo, pues tu fe se va apagando y vas pensando que no puedes ir más allá. Tú tienes que ser un hombre o una mujer de fe, alguien que le cree a Dios, que busque cosas grandes aunque parezcan imposibles. Y dice ahí la palabra en lo que leímos de Jabes en el verso 10, que invocó Jabes al Dios de Israel. Y la palabra invocar no se refiere a una oración cualquiera, ¿cierto? Cuando hablamos de invocar, no es una oración típica, sino es una súplica. Es llamar de forma urgente a Dios, decirle, Dios, te necesito que tú actúes en mi vida, que tú me lleves a otro sitio. No me puedo quedar donde yo estoy, para que se puedan romper esas limitaciones que te han marcado durante toda tu existencia. Dice la palabra en Mateo 19:26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo le es posible. Mis amados, tenemos un Dios que no es limitado, un Dios que para Él todo le es posible. ¿Sabe qué lo imposibilita a Él? Tú lo imposibilitas, no creyendo, pensando que no está bien, pedirle a Dios de pronto algo que crees que no te mereces. Jabes sabía que hay cosas que solo se pueden romper en la eternidad. Y sé que ustedes pues lo creen, ¿no? ¿Amén? ¿O no lo creen? Mira, hay cosas que solo se pueden romper allá, en lo divino, en lo eterno. Y si tú lo crees, Dios va a hacer algo en sus vidas.
sobre todo en aquellos que sufren angustia, que sufren dolor, porque saben que no están conformes con lo que están viviendo, que quieren ir más allá, pero no saben cómo hacerlo. Y que han hecho de pronto de todo, han hecho muchas cosas, han intentado mucho, pero hoy ese Dios de Israel, ese Dios que invocó Jabes, que también es nuestro Señor Jesucristo, ese Dios va a comenzar a tratar contigo, va a quitar las limitaciones que tú has cargado en tu vida, esas mentalidades, esas emociones que te han maldecido, que te han limitado por décadas. ¿Sabes qué? Di conmigo esto. Hoy se me revela el Dios Todopoderoso, el que sana y libera, el que lleva a la bendición, el que rompe con todas mis limitaciones. Y si lo crees, dale un aplauso, pero de corazón dáselo. Ahora, quiero decirles también algo. Las iglesias también tienen limitaciones y no debería ser así. Porque las iglesias son las llamadas a romper las limitaciones en la vida de las personas. Pero sí tiene limitaciones. Pero a mí me llama la atención una iglesia, una de las 7 iglesias que se menciona en Apocalipsis. Y yo veo en esa iglesia a Fe de Reino, en esa iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis 3, 7 y 8. Porque aquí podemos ver cómo Dios nos puede ir llevando por encima de las limitaciones. Dice que escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. En esta versión dice, aunque tienes poca fuerza. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No lo has negado. El 3:8 fue una de las palabras proféticas centrales para Fe de Reino este año. En enero se las dimos, esta palabra. Y Dios me la está poniendo nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos atípicos en medio de toda esta pandemia. Y hay temor, hay inseguridad en todo el mundo. Entonces, cuando suceden estas cosas, cuando hay temor, las mentes se limitan aún todavía más. Ahora sí dicen, ahora sí nos llevó el que nos trajo. Esto de aquí nadie nos va a sacar, ¿no? Y esa es una realidad de lo que está pasando, no lo podemos desconocer. Pero les digo algo, la iglesia no camina en medio de esa realidad, porque hay una verdad por encima de esa realidad. Y ojo lo que le estoy diciendo, no estoy desconociendo la situación, porque es una realidad. Pero no me quedo en la realidad, voy a la verdad. Y la verdad, hay una verdad que me dice, que está por encima, que tiene más peso, que es más importante, que es lo que Dios va a hacer. Dice, en Lucas 22:31 dice que dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y es que ese diablo quiere vivir zarandeándonos. Pero hay algo interesante en esto, que aquí podemos observar que Satanás le pide a Dios. Increíble. Satanás le pide a Dios, porque dice Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearlos. O sea, Satanás está pidiéndole a Dios. Y entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que si el diablo pide y Dios le da, pues mucho más te va a dar a ti que eres su hijo. A nosotros que somos sus hijos, ¿no? Así como le respondió a Jabes. Entonces, nosotros vamos más allá, podemos ir más allá si le creemos, porque Dios sí responde. Es que le respondió a Satanás, ¿cómo no te va a responder a ti? ¿Cómo no lo va a hacer?
Y algo interesante que vemos en lo que leímos en Apocalipsis es que el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. Y esto es bien interesante, porque David fue un tipo como de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 268 que este salmo inclusive también aunque se refiere a David, se puede referir también a Jesús. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él es el rey ungido y el rey más importante de toda la historia de Israel. Y nunca Israel tuvo más territorio que en la época de David. Y fue un hombre muy, muy enamorado de la presencia de Dios. También fue un hombre de guerra, pero a la vez un rey justo. Tenía unas cualidades especiales, por eso les digo que es una tipificación de Jesús. Y a través de los tiempos se ha tratado de explicar cuál es esa llave de David. Esa llave que menciona Apocalipsis. Y al hablar de la llave se está hablando como de una clave. Hay una clave ahí. Y se han dicho mucho acerca de esto. Se dice, no, es que David era un adorador, esa fue la clave. O David buscaba la presencia de Dios. Fue un enamorado, como dijimos, de su presencia. Esa fue la clave. Pero podemos deducir otra cosa, que la llave de David sobre todas las cosas, o si es que hay otras llaves, porque puede que hayan otras llaves, lo vemos en Hechos 13:22. Hechos 13:22 que dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y no hay otro nombre o otro hombre en la Biblia en donde se diga que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Esa fue la llave, un corazón conforme al corazón de Dios. Mira, antiguamente había un mayordomo principal en el palacio de los reyes que le daban todas las llaves. Y esta persona podía entrar por todas partes, podía entrar a las habitaciones, a los diferentes lugares del palacio, porque era una persona de confianza y se le daba el resguardo de las llaves. Y el término, la llave de David, se extrae de Isaías 22. No lo voy a leer porque no quiero alargarme tanto, pero ahí está, hay una historia que nos da esa clave. Isaías 22. Es la historia de dos mayordomos, llamados uno Semna y el otro Eliakim. Lo voy como a sintetizar. Luego lo pueden leer en sus casas. Donde Semna era un fiel mayordomo. Los dos eran fieles mayordomos. Pero cuando escuchó Semna una palabra profética de que Dios iba a llevar en cautiverio a muchos, él dijo, no, a mí nadie me lleva en cautiverio. Yo no voy. Yo me quedo aquí y es más, voy a hacer una sepultura como los reyes aquí en este lugar. Yo me quedo acá, ¿no? Y se construye pues su sepulcro y hace algo que solo estaba destinado para los reyes. O sea, estuvo mal. Eso no lo podía haber hecho él. Eso era algo exclusivo de los reyes, de decidir dónde iban a permanecer su cuerpo, dónde iban a ser sepultados y cómo iba a ser esa sepultura. Pero él dijo, yo lo voy a hacer para mí, porque a mí nadie me va a llevar cautivo. ¿Y qué pasó? Que Dios lo confrontó y lo removió. En cambio, está el otro mayordomo que era Eliakim y dio su fidelidad dándole la llave de la casa de David. Y dice que es la llave con la que se abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Esa es la llave. ¿Y sabe cuál es esa llave? ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama esa llave? Jesucristo. Jesucristo es esa llave. La llave que tenía Eliakim. Y dice ahí también, le dice a Eliakim que lo va a volver como un clavo hincado,
como doblado perpendicularmente. Es como un clavo así, en esta forma, que tú lo insertas en una pared y que esta parte levantada. Y entonces en esta parte tú puedes colgar cosas, una bolsas o una chamarra. Entonces dice que lo va a volver así, un clavo hincado. Y eso es muy importante porque cuando el Señor dice que si uno lo ha honrado, Él te va a honrar a ti. Porque ahí dice en esa parte de Isaías que de ese clavo va a colgar todo tipo de honra. Todo tipo de honra. Entonces, si tú honras al Señor, Él te va a honrar a ti. Y en aquellas áreas en donde tú has estado limitado, Dios va a abrir puertas por medio de Jesucristo. A dotarte de capacidades que de pronto no has tenido para vencer obstáculos. Eso es tremendo. Que tú puedes decir, voy a hacer algo que yo no hacía antes, porque Jesús, que es la llave, está conmigo. ¿Cuántos años de pronto has estado en un lugar sin obtener resultados? Pero Dios te va a dar la llave si tú lo honras a Él, porque Él te va a honrar a ti dándote esa posibilidad. El Señor te dice que va a mostrarte su poder y su favor y va a abrir caminos y puertas donde no las hay, porque es tiempo con romper con las limitaciones en el nombre de Jesús. Es tiempo de romper con eso. Yo quiero que ustedes lo crean. Porque yo sé que pronto de emoción, qué bonito, qué claro que sí. No, es que tú tienes que creerlo. Con mi esposa batallamos a veces en eso. Porque todos tenemos limitaciones. Pero también pensamos, hay que dar el paso. Si Dios está con nosotros, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando abrimos la iglesia, no era un paso fácil. Abrir una iglesia no es algo que de la noche a la mañana se me ocurrió y voy a abrir una iglesia, me parece algo bonito, algo agradable, voy a compartir la palabra con algunos. No, era una decisión que uno sabía que era totalmente de fondo, una decisión que iba más allá de pronto de lo que pensábamos nosotros. Una decisión que no es una decisión para un mes o para un año. Sabíamos que era una decisión para la vida. Porque la iglesia permanece. Nosotros de pronto no estábamos, pero la iglesia sigue. Pero en un momento dado caminamos en lo que Dios dijo que teníamos que caminar. Y el Señor pues te va a dar llaves que te abran puertas para resolver problemas familiares, para resolver situaciones económicas, que puedas abrir lo que Él te destinó para abrir. ¿Y saben qué? No va a haber diablo que pueda cerrar esas puertas. Te dio llaves para hacer su obra, para abrir casas de fe. Dios quiere que abras tu casa, que la pongas al servicio de Él, que lo honres. Porque cuando tú pones en tu casa un altar, lo estás honrando y entonces Él te va a honrar a ti. Porque tú estás formando discípulos y esa es la gran comisión. Yo quiero ir cerrando diciendo que Dios quiere que como iglesia en Fe de Reino tengamos 3 grandes promesas. Promesas que rompan nuestras limitaciones, así como la iglesia de Filadelfia. Y son, he llamado 3 I's, esas promesas, que son incremento, influencia e inmunidad. Incremento, influencia e inmunidad. Y son cosas necesarias para una iglesia que está viviendo tiempos difíciles, tiempos críticos. Y todo esto pues se vuelve muy esperanzador. Cuando la Biblia dice que tenía Filadelfia poca fuerza, se refiere también que eran pocos en número. Nosotros podríamos decir lo mismo, aunque a veces todo es tan relativo. Estaba mirando un estudio que decía, un informe que decía que más del 90% de las iglesias del mundo tiene menos de 100 miembros. O
O sea, nosotros estamos en el 10% más grande de las iglesias del mundo, increíble. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que como siempre nos comparamos con los que tienen miles, no con los que tienen 10 o 20. Pero habla de incremento. Dios habla aquí de incremento, que es crecer, multiplicarse, extender la obra. Y en medio de esta pandemia hemos visto un crecimiento en nuestra iglesia, no solamente en número, hemos visto un crecimiento también en lo espiritual. Vemos personas más maduras espiritualmente en los congregantes de Fe del Reino. Y ese crecimiento no es por los hombres o por lo que hayamos podido hacer los hombres de aquí, los líderes de la iglesia, sino por las promesas de Dios, porque Él lo prometió. Y las promesas por eso la gloria le pertenece solo a Él. Solo es el único digno. La segunda promesa habla de influencia. Una iglesia débil que recibirá influencia sobre sus enemigos. Y dice ahí enseguida en Apocalipsis, leímos el 7 y el 8, Apocalipsis 3:9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una iglesia con poca fuerza, pero que el Señor dice que va a revertir esa situación. Y hace referencia aquí a quienes se interponen en lo que a los que nosotros que llevamos la palabra de Dios, que buscan a veces hacernos la vida de cuadritos para que no sigamos caminando, trabajando en el crecimiento del evangelio. A ustedes mismos, a ustedes que los persiguen, hasta su misma familia, sus familiares, diciéndole: ¿qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Qué estás haciendo yendo allá a perder el tiempo? ¿Para qué vas allá? Yo veo tu vida igual. Pero dice aquí algo, que todos esos, aquí habla de que dicen ser judíos y no lo son, que dicen que tienen una fe, que dicen que tienen un Dios, pero yo no sé cómo lo tienen, porque nunca ni siquiera le oran a ese Dios. Pero dice que esos van a llegar a los pies de Cristo. Van a venir ante ustedes a pedirles ayuda a ustedes, a decirle: yo quiero eso que ustedes tienen, yo necesito, porque esta crisis no la aguanto más y a ti te veo con paz. Así como sucedió con José. Con José sucedió eso. Sus hermanos no lo querían, lo traicionaron, lo vendieron, lo iban a matar, pero lo terminaron vendiendo. ¿Y qué pasó después? Llegaron a buscarlo y a pedirle ayuda, a decirle: perdóneme, tú estabas en lo correcto, nosotros no. Y eso se conoce como la bendición de José. Y yo declaro sobre esta iglesia la bendición de José en cada uno de ustedes. Y lo mejor es que ellos van a llegar a reconocer de que Jesús los ha amado. Que aquí lo dice, reconozcan que yo te he amado. Ellos van a reconocer: Jesús te ama. La tercera es la inmunidad, una inmunidad espiritual, una inmunidad sobrenatural en medio de esta crisis global. Dice Apocalipsis 3:10, ahí enseguida: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo está siendo probado. Hay una prueba muy dura que estamos viviendo desde hace un año y que no sabemos cuánto más va a durar. Pero aquí hay una promesa que yo la declaro para Fe de Reino, que el Señor nos va a guardar a la hora de la prueba. Y es una promesa muy poderosa. Y Dios dice que cuando guardemos lo de Él, Él va a guardar lo nuestro. Si guardas la palabra, Él va a guardar tu vida en medio de la crisis de la pandemia. Y eso es lo que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, y lo recibimos también aquí en Fe de Reino. Mira, Dios tiene destinado los días de nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo.
Él sabe cuánto vamos a vivir nosotros. Y sí, yo sé que a algunos les tocó en la pandemia, pero Dios ya lo había destinado. Pero a cada uno nos tiene un final. Y yo declaro que el propósito todavía está por cumplirse y falta tiempo para cumplirse el propósito en la vida de cada uno de ustedes. Al mundo entero le ha caído una crisis global, pero Dios nos va a guardar en esta hora. Y debemos de quitar esas limitaciones de nuestra mente, de pensar que, ay, voy a estar mal, o es que me voy a contagiar, me puedo morir. No, yo no estoy diciendo que no se cuiden, todos nos tenemos que cuidar. Aquí nos cuidamos cuando venimos. Tenemos que ser sabios, pero también creerle a Dios. También creer que Él ha trazado ese destino para nosotros. Y es que uno solo puede recibir lo que está preparado para oír. Tú no puedes recibir lo que no preparas para escuchar. Y esa preparación incluye el despojarnos de todas las limitaciones que hemos tenido durante toda nuestra vida. Limitaciones que no han permitido creer en las promesas de Dios, creer a lo que Él dice en su palabra. Vamos a ponernos de pie. Esa promesa para la iglesia de Filadelfia es algo tremendo. Una iglesia pequeña, pero una iglesia a la que Dios no exhortó como a otras. Y yo no estoy diciendo que a nosotros Dios no nos exhorta, claro que nos exhorta. Pero yo creo firmemente en esas promesas. Y yo creo que Dios nos está preparando para cosas más grandes que están viniendo. Cuando yo les decía ayer a los líderes en la reunión que al apóstol Carlos Gordillo, que es el que ya les mencioné, al que Dios le dio la promesa de que la tercera reforma para la iglesia nacía en México, para el mundo. Yo lo estoy viendo realizado con fuego del cielo, donde se han unido grandes hombres de Dios de México, pero no solo de México, se está llevando a otros países y hay gente en otras partes unida, en Argentina, en Colombia, en Perú, Ecuador, Honduras, hasta España, ya gente que hemos podido hasta contactar y dicen que queremos eso, queremos estar ahí. Espiritualmente algo se está moviendo, algo fuerte se está moviendo para el mundo y para la iglesia. Y este es el tiempo de la iglesia del Señor. Es el tiempo de mostrarle al mundo de qué está hecho la iglesia. Cuando el año pasado Dios me llamó a predicar de los 7 montes, había un propósito. No lo sabía, hoy lo entiendo. Está preparando una iglesia para más, para mucho más, para llegar más allá, para tomar posición. Y está preparando todo el camino a través de todo lo que se está haciendo. Hombres, mujeres valiosos de Dios, gente grande que está uniendo para decir: Cristo está vivo, el Señor es el camino, es la verdad, es la vida, es nuestra esperanza para estos tiempos. ¿Y sabes qué, iglesia? Dios nos ha dado promesas que debemos atesorar en nuestras mentes, atesorarla aquí en el corazón, que caminemos con esas promesas. Y como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Gracias, Señor.